Profe, Dime, yo tenía un comentario sobre la entrega de proyectos. cuéntame. Resulta que según el Syllabus está marcada para hoy. Eh, sí, ir a noche. Es que la verdad hablamos y nadie sabía qué hacer porque no teníamos un feedback de la primera entrega ni la nota como para saber qué tenemos que arreglar. De la primera entrega de laboratorio. Sí, no, de proyecto. Espérame, estoy perdida entonces. Em, Bueno, y del laboratorio, según yo, tampoco nos daba la nota del primer laboratorio. ya, a ver, espérame. Me perdí, 8, 4, 8, 0, 3, 4 y 11. Ya, la nota del primer laboratorio creo que ya van a estar, pero el feedback del primer laboratorio sí lo tuvieron, ¿cierto? Porque me preocupé de, en el segundo laboratorio, como corregir todos los errores que tuvieron en el primero. Así que la nota tal vez no está, pero sí había un feedback del primer laboratorio. Y, la primera entrega de este proyecto fue el 30 de abril. Ni siquiera me acordaba, Sí, ni siquiera por lo eso tengo tenemos la duda, ni siquiera lo tengo que después anotado como para corregir. Tengo anotado que tengo que corregir los proyectos de integral y no, ya, proyecto lineal. Ya, no lo había considerado. Ya, igual la segunda entrega, creo que, no sé si lo habíamos discutido, pero la segunda entrega es la evaluación de medio semestre. ¿Sí? La segunda entrega, no sé si tiene algunos avances en el informe, más bien la segunda entrega tiene por objetivo, ¿sí? Yo revisar que todos ustedes estén trabajando. ¿Ya? Así que voy a revisar al tiro. Estamos a 10 de mayo. Ya, les voy a mandar un correo hoy día confirmándoles las fechas de la segunda entrega. Evidentemente, esta no es la semana. Ahora, la segunda entrega no tiene, como les mencionaba, no tiene un informe, ¿ya? Sino más bien es una presentación del proyecto, incluyendo los avances que han estado haciendo, desde la primera entrega hasta ahora. ¿Qué avances han hecho en el proyecto? ¿Sí? Ese es el objetivo de la segunda entrega. Tengo dos opciones, creo. Una es hacer la segunda entrega, que ustedes hagan un video, lo editen, me lo manden, y yo después citarlos en un horario y hacerles una interrogación. ¿Ya? O la segunda opción es que ustedes presenten de manera en vivo. Cada una de las opciones tiene ventajas y desventajas. ¿Ya? Las desventajas que yo encuentro de hacer un video es que toma más tiempo, porque hay que grabar el video, editar el video, juntar las partes, etc. ¿Sí? Y eso puede tomar un poco más de tiempo. Ventajas, eso sí, de hacer un video. No importa el acceso a internet que tengan, ¿sí? Todos van a poder hacer el video sin problema. Y ventajas de hacerlo en vivo, ¿sí? Básicamente toma menos tiempo hacer la presentación, porque ustedes van a proyectar la presentación, ¿sí? Y van a ir presentando su grupo de proyecto, ¿sí? Pero tiene desventajas, porque si algún estudiante tiene internet como defectuoso, y se le empieza a cortar el audio o de repente se le corta la luz, entonces eso puede tener problemas en su evaluación. ¿Sí? Pero yo creo que lo voy a dejar como libre. Cada uno elige si graba el video, me lo manda editado o presenta en vivo. ¿Sí? Pero es una presentación de la primera entrega más los avances que han tenido y yo después de la presentación les voy a hacer preguntas. ¿Sí? Entonces, ok, no sé, voy a inventar ahora, pero José Tomás, ¿qué han hecho? ¿Qué parte, qué significa esto? Es así, ya, ok, no ha hecho nada en el proyecto entonces.
¿sí? Son creo que 2 preguntas por persona, así que voy a confirmarles la fecha, pero en vista del tiempo, no va a ser esta semana, ¿sí? Y probablemente sea la vuelta del receso, ¿ya? Probablemente sea la vuelta del receso, efectivamente. Pero les voy a confirmar la fecha, ¿ya? Y ni siquiera sabía que tenía que, yo pensé que ustedes entregaran el proyecto esta semana, así que voy a revisar y voy a confirmar, ¿sí? Ya. Ok. No sé si hay más dudas. Y con respecto al laboratorio, voy a preguntarle a Danica cómo van las notas. Entiendo que ella estaba corrigiendo, porque nos juntamos con Danica el viernes para revisar unas cosas de la pauta del laboratorio 1. ¿Sí? Es difícil entregarles una pauta en laboratorio 1 porque dependiendo del periodo que ustedes usaron va a quedar la matriz de transición. ¿Sí? Y además, lo que sí yo hice fue darles el feedback a cada uno de los grupos. ¿Sí? En el laboratorio 2, el laboratorio 2 era muy sencillo, así que básicamente dediqué un tiempo del laboratorio 2 en darles el feedback del laboratorio 1, porque si no tenían bueno el laboratorio 1, no iban a poder avanzar al laboratorio 2. ¿Sí? Así que eso sí está el feedback al menos del laboratorio. Las notas yo creo que van a estar esta semana, esperemos. Yo me imagino que en la semana de receso los ayudantes van a completar ahí algunas notas. Ya, no sé si hay más preguntas con respecto a lo que queda ya re poco. Así que ánimo. Quedan 2 unidades, si no me equivoco. 3. Profe, en la pregunta 2 del control, ¿se podía usar no, cualquiera de los dos métodos, el de pivoteo y el de la adjunta, para sacar la inversa? Sí, sí, cualquiera de los 2 métodos. Da lo mismo. Sí, era una de 3 por Ah, 3, ya. así que podía ser con la adjunta o pivoteando. Eh, ya. Entonces, si no hay más dudas, comenzamos. Creo que ya puse la clase de hoy día en Finis. La cargué el viernes. La cargué de Finis el viernes, así que la deberían tener. No la he cargado en el iPad, así que eso es lo que voy a hacer ahora para poder comenzar la clase. Ya. Comenzamos entonces ahora el 4 capítulo del curso de álgebra lineal. Y aquí este capítulo es súper abstracto, entonces necesito de verdad recurrir a toda la imaginación de ustedes en este momento. Vamos a cambiar de tema, pero la verdad es que espacios vectoriales, que es la nueva unidad, tiene harto que ver con matrices. ¿Ya? Si bien al principio pareciera que no, después vamos a llegar nuevamente a este teorema resumen, que hemos visto varias clases en donde podemos indicar eh, las propiedades de este teorema. Por ejemplo, qué relación va a tener espacios vectoriales con matriz, qué relación va a haber entre un espacio vectorial y un determinante, o un sistema de ecuaciones homogéneo, cosas de ese tipo. ¿Ya? Entonces, primero vamos a definir lo que es un espacio vectorial y después vamos a ir adquiriendo propiedades hasta finalmente agregarle un nuevo ítem a este teorema resumen del que hemos hablado últimamente. Ok. Ustedes saben lo que es un conjunto, ¿cierto? Paolo, ¿cómo definirías tú un conjunto? ¿Qué es un conjunto para ti, Paolo? Es una agrupación de números.
Ya, perfecto. Un conjunto, el Pablo me lo está definiendo como una agrupación de números. Voy a típico dibujo de, no sé, ¿en qué curso se pasa esto? ¿Primero básico o no? No, primero no, en primero saben sumar. Creo que como en segundo o tercero básico. Sí, típico que hacen este dibujito como de números, ¿cierto? Ya, ese es un conjunto, ¿cierto? A veces se escribe así como el conjunto B, si este fuera B, conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces el Pablo lo define como una agrupación de números. Ahora, en esta definición, por ejemplo, no incluye este conjunto. Por ejemplo, el conjunto 1,2, 2,2, 3,0, 1,0. ¿Cierto? Porque estos no son números. ¿Qué son estas cositas, Cristóbal? Sí, no sé si lo notan, pero Seba Torres, por ejemplo, notas que en la definición que me dio el Paolo no incluye este otro conjunto, que igual es un conjunto, ¿sí? Porque estos no son números, ¿qué son? ¿Ordenada, profe? Son, No. son puntos, bueno, aquí lo podemos decir que 1,0 tiene varios sinónimos, pero bien puede ser un punto con coordenadas, como dice el Pablo, o sea, el Seba, un punto con coordenadas. Hay gente que le llama par ordenado. Y de esa forma que está escrito también puede ser un vector, ¿cierto? En este caso podría ser un vector. Entonces, claro, un conjunto, la verdad es que es una agrupación de elementos, independiente si sean números, frutas, personas o cualquier tipo de elemento. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de conjunto, como bien decía el Pablo, ¿sí? Una agrupación de números. Entonces nosotros aquí tenemos el conjunto de los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales. ¿Sí? También nosotros conocemos otros conjuntos como los complejos, etc. ¿Sí? Y hemos estado acostumbrados durante toda la trayectoria de matemática que hemos estudiado de más bien trabajar con esto, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado con los números naturales, en primero básico a ustedes les enseñaron los números, a sumar números naturales, a restar números naturales, ¿sí? Ya después más o menos a altura de quinto básico nos enseñan los enteros, ¿cierto? Y ahí aproximadamente aprendemos a sumar números enteros, que son estos con positivo y negativo, a restar números enteros, la multiplicación de enteros, ya después, eh, si no me equivoco, ya en séptimo, octavo básico, nosotros aprendemos las fracciones, ¿sí? Y estamos trabajando siempre con fracciones, multiplicando fracciones, dividiendo fracciones, sumando mínimo como múltiplo, etc. Y después ya en la media uno entra a las potencias, ¿sí? A los logaritmos, a la exponencial, y ese tipo de funciones que representan los irracionales y los reales. ¿Ya? Y no sé si algunos vieron complejos en el colegio, ¿alguien vio números complejos en el colegio? Sí, profe. Guillermo, ¿en qué colegio fuiste tú? En Santa María de Santiago. Santa María de Santiago, ¿dónde está ese? En Santa Rosa con 10 de julio. Ah, ya, yo vivía muy cerca de ahí antes, pero no sé cuál es. Jorge, ¿tú en qué colegio fuiste? ¿Y Maca lo mismo? En el Alicante del Valle, profe. Ah, y en el Alicante del Valle, ¿ese está en Rojas Magallanes, o no? No, Puente Alto. Ah, ya sé Ese que dónde está en está, Rojas Magallanes es otro. el que está cerca del Unimark de Puente Alto. Sí, más o menos. Sí, mi mamá vive por ahí. Ya, y la Maca en el San Viator que está en Maculo, ¿no? No sé dónde Sí, está profe, el de Macul. el de Maculo. Ya. Y bueno, algunos vieron complejo en el colegio, no todos, ¿cierto? Está en el programa, eso sí, de cuarto medio, parece, o tercero medio. Pero igual en la universidad vimos complejo en álgebra 1.
¿sí? Ok, y esos son los conjuntos que nosotros hemos estado acostumbrados todo el tiempo. Pero ahora vamos a hablar de conjunto de vectores, ¿sí? Ustedes saben que un vector, ¿sí? Es un elemento, ¿sí? Un vector es un elemento que tiene dirección, sentido y módulo. Y hemos dibujado los vectores, por ejemplo, el vector 1,2, uno lo dibuja en el plano, todos los vectores parten en el origen, ¿sí? Y llegan, en este caso, al 1, 1, 2, y llegan a este puntito, y ahí uno tira la línea, la flechita. ¿Ya? Ese es un vector. Así se grafican los vectores. ¿Qué operaciones saben hacer ustedes entre vectores? Esto creo que vectores lo ven en ese curso que tiene algo de ingeniería en el título. Fundamentos. Fundamentos, gracias. No alcancé a ver el nombre. Ya, pero por ejemplo, Brandon, ¿qué sabes hacer tú con los vectores? ¿Qué operaciones has aprendido entre vectores? El producto punto, profesora. Perfecto, ¿cierto? Ya, nosotros sabemos el producto punto, que igual lo pasamos al principio de este curso. Entonces nosotros hablamos de producto punto entre vectores, ya que es este producto punto acá. Ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que el producto punto de 1,2 por 2,0 es 1 por 2 más 2 por 0. El producto punto es bastante importante porque la verdad es que el producto punto entre dos vectores da un número, no da un vector. Ya, ¿qué otra operación saben hacer con los vectores? ¿Saben sumar vectores? Suma de vectores, ¿cierto? Ya, suma o resta, porque son igual suma o resta entre vectores. ¿Ya? Alguien acá también me dice, bueno, lo voy a escribir así, más menos b. Creo que todos saben sumar vectores, pero por si acaso, recordar que los vectores se suman componente a componente. 1 más 2 más 2,0 es 1 más 2, 2 más 0. Y esto me va a dar 3,2. O sea que la suma entre vectores sí da un vector. Bueno, la suma o la resta. Y alguien aquí, el Seba Torres, me escribe el producto cru. ¿Sí? También sabemos hacer producto cru entre vectores. El producto cru tiene una desventaja, eso sí, solo se puede hacer en vectores de R3. ¿Ya? No existe el producto cru en vectores de 2×2, o sea, en vectores de R2. Entonces, si quisiera hacer un producto cru, no sé, de 1,2,1, producto cru con 2,1,0. ¿Ya? Ahí podría ser un producto cruz. ¿Sí? Ya, no voy a hacer el producto cruz porque lo voy a repasar en el curso, así que si alguien no sabe hacer producto cruz entre dos vectores, no se preocupe. ¿Qué otra cosa saben hacer con los vectores? Producto escalar. Muy bien, Gianfranco. ¿Sí? El producto escalar es multiplicar un número por un vector. ¿Ya? Alfa es un número cualquiera. Normalmente se llama producto escalar porque uno dice que esto de acá es un escalar. ¿Sí? Este sería un escalar. Y si yo quisiera un ejemplo, tomemos entonces 2 por 1,2,1 y eso sería 2,4,2. Importante también el producto escalar porque el producto escalar entre dos vectores es otro vector. Entonces acá tengo la suma y la suma y el producto escalar, que si yo opero dos vectores o un vector me va a dar otro vector. El producto punto, si yo opero dos vectores me va a dar un número. El producto cruz solo sirve en R3, en vectores que tienen 3 coordenadas. Guillermo, ¿me voy a decir algo? Profe, arriba en el producto punto le puso el resultado 0. Ah, y era 2, Creo, perdón. creo que... Gracias, Guillermo. ¿Ya? Perfecto. Esto es lo que nosotros sabemos hacer con vectores. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos repasado hasta acá? Sabemos lo que es un conjunto. Un conjunto
¿cierto? Es una agrupación de elementos. Cualquier tipo de elemento, nosotros hemos trabajado con números, ¿sí? Etcétera. Ahora, en este curso, nosotros vamos a trabajar los conjuntos, pero con vectores. Un conjunto, por eso se llama, el capítulo se llama espacios vectoriales, ¿ya? Entonces vamos a tratar de un conjunto, trabajarlo con vectores, ¿ya? Ahora, los conjuntos tienen un pequeño problema, ¿ya? Y es que no tienen tantas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo sumar dos elementos de un conjunto y no necesariamente están en el conjunto, ¿ya? Veamos un conjunto de los naturales, ¿sí? ¿A qué me refiero con lo que estoy hablando? Voy a escribir aquí motivaciones, entendiendo que no quiero solo hacer un diagrama para que me entiendan lo que estoy hablando. Tengo acá el conjunto de todos los naturales, ¿sí? ¿Cuánto es si yo multiplico menos 2 por un número natural? ¿Esto pertenece a este conjunto o no pertenece al conjunto? Menos 2 por un número natural. ¿Pertenece a los naturales o no pertenece a los naturales? No. No pertenece, ¿cierto? Y entonces ese es uno de los problemas de los conjuntos. Que yo, por ejemplo, acá estoy tomando un elemento que sí está acá, que es el n, estoy tomando un elemento que sí está en los naturales, pero que yo cuando le hago el producto escalar, no está en los naturales. ¿Sí? Entonces, queremos dejar ese problema detrás, y es por eso que vamos a hablar de espacios vectoriales, ¿ya? Y un espacio vectorial tiene entre muchas otras propiedades, tiene esta ventaja. Ya tiene la ventaja que si yo tomo un elemento del espacio y lo multiplico por cualquier número, ese elemento va a seguir estando en el espacio, ¿ya? Los reales sí son, en cambio, un espacio vectorial. Porque fíjense que tomemos acá otro ejemplo entonces. Voy a tomar acá los reales, ¿ya? Y voy a tomar un número cualquiera, cualquier número que esté aquí adentro. Y lo voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 por un número real. ¿Pertenece a los reales? Sí. Ese sí, ¿cierto? Ese sí pertenece a los reales. Y de hecho, yo podría multiplicarlo no solo por un número negativo, podría decir, pero si lo multiplico por raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional, ¿sí? Entonces, raíz de 2 por r, ¿pertenece a los naturales? ¿Pasa a los reales? Y sí. O sea, los reales tienen mayores propiedades que los naturales. Tienen esta ventaja que cualquier número que esté ahí adentro, yo lo multiplico por otro real cualquiera, ¿sí? Siempre va a estar en el mismo espacio. Y esos son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son conjuntos, pero que tienen más propiedades, ¿sí? Entonces, generalmente, estos espacios vectoriales, acá los vamos a tratar con cualquier conjunto, ¿sí? Por eso les puse B. Entonces, un espacio vectorial real, ¿ya? Y se llama real porque todos los escalares que vamos a usar van a ser reales. Entonces, todos los escalares pertenecen a los reales. ¿Ya? Por eso se llama un espacio vectorial real. ¿Sí? Un espacio vectorial real es un conjunto de objetos, o sea, cualquier cosa, ¿sí? Denominados vectores, ¿sí? No necesariamente van a ser, en este caso vamos a trabajar este conjunto de objetos, siempre van a ser vectores para este curso. Evidentemente a mí no me interesa trabajar con un conjunto de manzanas, ni con un conjunto de personas, cosas de ese tipo. Voy a trabajar con vectores, ¿ya? Entonces, junto con dos operaciones, o sea que el espacio vectorial no solo depende del conjunto, también depende de la operación suma y la operación multiplicación por escalar. ¿Ya? Por eso normalmente uno habla de los espacios vectoriales así, depende del conjunto
depende de la suma y depende de la multiplicación. Depende de tres cosas. No solo va a depender del conjunto. ¿Ya? Nosotros acá estamos acostumbrados a sumar 2 más 2 igual a 4. Por ejemplo, ¿cuánto es 12 más 2? Jorge. 14. Ya, 12 más 2 es 14, porque Jorge asume que estamos hablando de un conjunto natural, ¿cierto? Donde estoy acostumbrado a sumar 12 más 2 es 14. Pero si yo te digo, Jorge, que un avión sale de Santiago a las 12 de la noche, ¿sí? Y que va hacia Temuco, que más o menos se demora en Puerto Montt, y que el viaje dura 2 horas, de Santiago a Puerto Montt. ¿Sí? ¿A qué horas llega el avión a Puerto Montt? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces estamos en un caso donde 12 más 2 no es 4, no es 14, es 2. ¿Sí? Porque salió a las 12, le sumo las 2 horas que se demora, y yo no digo que el avión llegó a las 14 horas a Puerto Montt, digo que llegó a las 2 de la mañana, ¿cierto? Así que efectivamente, acá, por eso necesito que tengan mucha imaginación, porque acá no siempre 2 más 2 va a ser 4. ¿Sí? Efectivamente, si un avión sale de Santiago a las 12, se demora 2 horas a Puerto Montt, no va a llegar a las 14 horas a Puerto Montt. Y ahí estoy en un caso donde 12 más 2 es 2, ¿sí? Y no es 14. Así que por eso digo que depende de la suma, porque no siempre vamos a sumar como nosotros estamos acostumbrados. Ahora, las veces que sumemos cuando estamos de la forma que estamos acostumbrados, vamos a llamarla la suma usual. Y si vamos a multiplicar como estamos acostumbrados hasta ahora, vamos a llamarlo la multiplicación usual, para no confundir. Pero esta suma puede ser cualquier cosa. Yo puedo inventarles una forma de sumar, ¿sí? Como por ejemplo, las horas no se suman igual que los números, ¿sí? Ya, entonces, el espacio vectorial depende de tres cosas. Depende del conjunto, depende de cómo definí la suma y de cómo voy a definir la multiplicación por un escalar. Se llama espacio vectorial real porque siempre este escalar por el que multipliquemos va a ser un número real. ¿Sí? No podría ser, ¿qué otro escalar podría ser? Podría haber sido un escalar complejo, un escalar natural, un número entero, un número racional, etc. Pero para este caso se llama espacio vectorial real porque el escalar es un número real. Ahora, ¿cómo puedo hacer que un conjunto más la suma más la multiplicación se transforme en un espacio vectorial y no sea simplemente un conjunto? Con estas 10 propiedades. ¿Sí? Con estas 10 propiedades yo puedo entonces asegurarme que el conjunto ya no simplemente va a ser un conjunto, sino que va a ser un espacio vectorial. ¿Qué gano con un espacio vectorial? Voy a ganar muchas propiedades geométricas que vamos a ir viendo a través de este capítulo. Son varias propiedades, hay algunas más sencillas que otras, ¿sí? Y más fáciles de asociar. Por ejemplo, esta habla de que si X y Y pertenecen a B, entonces la suma también tiene que pertenecer a B. O sea, si yo tomo dos elementos del espacio, la suma de esos dos elementos tiene que estar en el espacio. ¿Ya? Si yo tomo un vector, tomo el vector, dice 10 propiedades y se ven 9. La de aquí no se ve, no sé si se nota que no se ve esa de ahí. Voy a anotarlo para tratar de corregirlo. Ya. Entonces, la primera habla de la pertenencia. O sea, si dos elementos pertenecen, la suma también tiene que pertenecer. La segunda propiedad es la asociativa de la suma. ¿Sí? Asociativa porque dice, ok, da lo mismo
cómo yo asocio los paréntesis, la suma es la misma. La tercera habla de un elemento neutro, ¿sí? En la suma. En los números reales, por ejemplo, ¿cuál es el elemento neutro para sumar? El 0. El 0, ¿cierto? Es el elemento neutro para sumar. Con la suma usual, eso sí, porque si yo les enseño a sumar de otra forma, a lo mejor el 0 no necesariamente va a ser el neutro. ¿Ya? También la cuarta propiedad habla del inverso aditivo. ¿Sí? Esta entonces es el inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo del raíz de 2 en los reales? No tiene. Sí tiene. Pues, ¿cuál es el inverso aditivo de la raíz de 2? Tenemos que pensar, Sería menos 2, ¿sí? Menos, tenemos que pensar que el inverso aditivo tiene que ser, ¿qué número le sumo para que me dé 0? menos raíz de 2. Menos raíz de 2, ¿cierto? Entonces, generalmente, en los reales, con la suma usual, el inverso aditivo es el mismo número con el signo contrario. ¿Sí? Pero, teóricamente, el inverso aditivo es qué número, cuando lo sumo, me da 0. El 0 vector. ¿Sí? Como ya habíamos dicho que acá dice 0b, es porque cada espacio vectorial tiene su propio 0. Por ejemplo, en R2 el 0 vector es 0,0. En los naturales el 0 vector es el número 0. En R3 el 0 vector es 0,0,0. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, y esta propiedad es la simetría, ¿cierto? O sea que sumar x más y es lo mismo que sumar y más x. Esta es simétrica. ¿Sí? Y las primeras 5 propiedades entonces hablan de la suma. Por consiguiente, las últimas 5 hablan de la ponderación por escalar o la multiplicación por escalar, como quieran llamarlo. ¿Sí? Esta propiedad dice que, por ejemplo, si x pertenece al conjunto, entonces alfa por x también pertenece al conjunto. Esta de acá habla de distributiva, ¿cierto? Esta es la propiedad distributiva de la multiplicación. Quiere decir que puedo distribuir el alfa. ¿Ya? Esta de acá, en cambio, es la propiedad, bueno, esta es distributiva en el escalar, porque estoy distribuyendo alfa, en cambio acá estoy distribuyendo el vector. Así que esta es distributiva en el vector. ¿Sí? Porque en la primera, en la propiedad 7 estoy distribuyendo el alfa, pero en la propiedad 8 estoy distribuyendo el x. ¿Ya? Y la 9 sería la propiedad asociativa, ¿sí? Del escalar. Da lo mismo si tengo alfa por beta por x, es lo mismo que hacer alfa beta y después todo eso por x. Así que esta sería asociativa. Y la que no aparece acá, creo que es la de el elemento neutro en la multiplicación. ¿Cuál es el elemento neutro en la multiplicación? El 1. El 1. Acá sigue siendo el 1 porque lo estamos considerando que los escalares son... así que voy a copiar acá la propiedad 10 que no se ve, pero la propiedad 10 es si x pertenece a B, entonces 1 por x tiene que ser x. ¿Ya? Ese es el número 1 y funciona aquí porque tiene que pertenecer, estamos pensando que los escalares pertenecen a los reales. Y en los reales, el 1 es el número el neutro multiplicativo. ¿Ya? Así que esta habla del neutro multiplicativo. Ya. Ok, esas son las 10 propiedades básicas que tiene que cumplir el conjunto, la suma y la multiplicación para hacer un espacio vectorial.
Si el espacio es si el conjunto, o sea, si esta tripleta, perdón, si esta tripleta de acá es un espacio vectorial, va a cumplir estas 10 propiedades. Si no es un espacio vectorial, evidentemente alguna de estas no las va a cumplir. Obviamente que si yo estoy tratando de comprobar que algo es un espacio vectorial y me doy cuenta que una no las cumple, ya no tengo para qué seguir, ¿cierto? Si una no se cumple, entonces esa tripleta no va a ser un espacio vectorial. Veamos algunos ejemplos. ¿Ya? Demuestre que B... ¿Me puedes subir un poquito, por favor? Sí, obvio. Gracias. Listo, gracias, profe. Ya. Entonces, no sé si es el S. Voy a hacer primero el 2 y después el 1. Porque... ya, voy a hacerlo, no en el orden que aparecen acá. Voy a hacer el 4, el 2, el 3 y el 1. Ya en ese orden. Porque me voy a demorar mucho en demostrar que algo sí es un espacio vectorial. ¿Ya? Porque va a cumplir las 10, entonces voy a tener que demostrar las 10. ¿Ya? Es más fácil demostrar que algo no es, porque si no lo es, basta encontrar la que no se cumple. ¿Ya? Veamos entonces el ejercicio 4. Dice, determine si el conjunto de R2 con la suma usual y la multiplicación por un escalar que se define acá es un espacio vectorial. Entonces tengo todo el conjunto R2. La suma es la misma de siempre, o sea, 1 más 2. La suma es la usual. Entonces, como la suma es la usual, entonces, como la suma es la usual, 1,2, porque tienen que estar en R2, por eso tomé este vector que sí está en R2, entonces 1,2 más 0, menos 1, ¿cuánto es? Gianfranco, ¿cuánto es 1,2 más 0, menos 1? 1,1, perfecto, ¿cierto? 1,1. Entonces, acá la suma es la misma de siempre, no hay problema. Pero la multiplicación no es la misma de siempre. ¿Ya? La multiplicación por escalar es nueva. No es la misma que estamos acostumbrados. O sea, 1 por 1,2 no es 1,2 necesariamente. ¿Cómo multiplicarías entonces 2 por 1,2, Daniel? Si esta es la multiplicación, fíjate que aquí te la definen. Ahí está definida la multiplicación. ¿Cómo harías esa multiplicación? ¿Cuánto es esto? 2 por 1,2. José Tomás, ¿cuánto es 2 por 1,2? Jorge. Sería 2 más 2 por 1 menos 1. Claro, tendría que usar la fórmula. Entonces sería 2 más 2 por 1 menos 1, coma. 2 más 2 por 2 menos 1. Porque este es alfa. ¿Sí? Me bajan un poco. Ese sería alfa. Entonces el alfa está ahí. Este sería alfa, así que está acá. Evidentemente, ese 1 va ahí y este 2 el que está acá. ¿Ya? Porque esta es una multiplicación distinta, no es la misma que estamos acostumbrados, así que sería 4, 2 por 2 más 2, 4, menos 1, 3, 2, 4, 5, 6, menos 1, 5. Así que como bien dice el José Tomás, 2 por 1,2 para este ejercicio es 3,5, porque no es la multiplicación usual, es otra multiplicación. ¿Sí? Ya. Y entonces
Eso lo hice solo para que ustedes entendieran esta parte, que estamos trabajando con R2 en el conjunto. La suma es la misma de siempre. Y la multiplicación es esta que me acaban de definir. Así que voy a tratar de demostrar las 10 propiedades. Si se cumplen las 10, entonces es un espacio vectorial. Si una de las 10 no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. De estas 10 propiedades, si las primeras 5 son de la suma y las segundas 5 son de la multiplicación, ¿cuáles creen ustedes que no se van a cumplir? Bastián, ¿cuáles crees tú que no se van a cumplir? La 9, ya. Podría ser, uno tendría que pensar, ok, la suma es la misma de siempre, ¿ya? Y la multiplicación es la distinta, es como la rara. Entonces, uno tendría a pensar que las que no se van a cumplir van a ser las últimas 5. Probemos con la propiedad 9 como dice el SEBA. El SEBA dice que la propiedad que no se cumple es la asociativa del cofactor. Entonces, veamos. Quiero revisar la 9. Puedo hacerlo en orden, puedo no hacerlo en orden, da lo mismo. ¿Ya? Propiedad 9. Dice que si X pertenece a B, alfa y beta pertenecen a los reales, entonces alfa, beta X tiene que ser lo mismo que, creo que no está con ese paréntesis, eso sí. Alfa por beta por X tiene que ser lo mismo que alfa, beta y todo eso por X. Entonces yo voy a partir de un lado de la igualdad y quiero llegar al otro. Voy a partir de este lado de la igualdad. Entonces primero tengo que necesito un X que pertenezca a B. ¿Qué vector pertenece a este conjunto entonces? ¿Cuál se tomarían ustedes? Marcelo, ¿cuál te tomarías tú? Porque necesito un vector X que pertenezca a B. ¿Quién es B? Primero. Maca, ¿quién es B? En este ejemplo. El espacio vectorial, pero ¿en qué espacio vectorial estamos trabajando en este ejemplo, José Tomás? En R2. Muy bien, ¿cierto? Entonces necesito un vector que pertenezca a R2. Ahora, yo no puedo hacer esto con un solo vector como el que me acaba de decir Bastián, ¿ya? Porque necesito que sea genérico, porque si no yo solo lo estaría demostrando para el vector 2,3. Necesito que sea genérico. Entonces, tomemos cualquier vector de R2. X1, X2, perteneciente a R2. ¿Sí? Y tomemos cualquier número que esté en los reales. Porque tengo que probarlo genéricamente, porque a lo mejor justo tengo la mala suerte que funciona para el 2,3, pero no funciona para otro número. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es alfa, beta, x? Este sería el vector x. Entonces sería alfa por beta por x1, x2. Esto sería alfa por beta más beta x1 menos 1, beta más beta x2 menos 1, porque así se multiplica aquí. ¿Ya? Y esto sería alfa más beta, no, alfa más, si ahora quiero multiplicar todo, sería alfa más alfa por beta más beta x1 menos 1, menos 1, alfa más alfa
por beta más beta x2 menos 1. Menos 1. ¿Sí? Esa es la forma de multiplicar. Entonces multipliqué primero el beta por todo este vector, que ya sabemos qué es esto. ¿Sí? Porque esa es la forma de multiplicar acá. Y luego hice el alfa por todo esto, que también sabemos qué es esto. Y voy a simplificar algunas cosas simplemente. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá o no? Yo sé que esto es súper abstracto, entonces por eso voy tal vez muy lento. O voy muy rápido, según ustedes. No, bien, profe. Ya, vamos bien. Ya. Entonces aquí sería alfa más alfa beta más alfa beta x1 menos alfa menos 1, como alfa más alfa beta más alfa beta x2 menos alfa menos 1. ¿Ya? Sería todo eso. Ok. ¿Y cómo sería entonces alfa beta por x? Si hago esa multiplicación, ¿cómo sería? Porfa, puede eliminarlo. Alfa igual arriba. ¿No? Ah, aquí se me van unos alfas. Se va ese con ese y ese con ese. Gracias. Entonces me quedaría alfa beta menos alfa beta x1 menos 1, coma alfa beta más alfa beta x2 menos 1. ¿Ya? ¿Y cómo sería alfa beta x? Sería alfa beta y todo esto por x, que es x1, x2. Y por la forma de multiplicar, esto sería alfa beta más alfa beta x1 menos 1, como alfa beta más alfa beta x2 menos 1. Entonces, ¿son iguales? No. No sé de dónde me salió ese más, ese menos. Era un más. Ahí sí, sí era un más. Ya, ¿son iguales entonces? Sí, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, alfa beta x es igual a alfa beta x. Entonces se cumple la propiedad 9. ¿Es un espacio vectorial esto? ¿Qué crees tú, Bastián Cuevas? ¿O José Tomás? ¿Qué crees? ¿Es un espacio vectorial? Sí, porque se cumple la propiedad que vimos antes. Pero se cumple una de 10. ¿Es un espacio vectorial? Porque son 10 propiedades. Y yo partí por la 9 porque el Seba Torres me dijo que partiera por la 9. Hay que revisar las otras para saber bien. Hay que revisar las otras 9, ¿cierto? Porque acaba de revisar solo una. Ya, esta sí se cumple. Pero si se cumple una, no necesariamente es que se cumplan todas. ¿Cuál podríamos revisar ahora? Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. Entonces, para que sea un espacio vectorial, se tienen que cumplir las 10 propiedades, no necesariamente una, ¿cierto? Ahora, si esta no se hubiese cumplido, entonces no es un espacio vectorial, porque hay una de las 10 que no se cumple. Ya, veamos, volvamos a las propiedades. ¿Cuál podríamos probar ahora que ustedes creen que no se cumple? ¿Cuál les tinca probar acá? Ya sabemos que la 9 sí. Probemos la 6, probemos la propiedad 6. ¿Ya? Entonces veamos ahora la propiedad 6. Ok, la propiedad 6 dice que si X pertenece a B, entonces alfa X pertenece a B.
No, esta sí se cumple. Voy a probar otra. Porque esa sí se cumple. Y quiero probar una que no se cumpla. Eso se cumple. Ya, voy a probar la 7. ¿Sí? Veamos la propiedad 7. ¿Ya? La propiedad 7 dice, si X pertenece a B, y a X, Y, necesito dos vectores. Si X, Y pertenecen a B, alfa pertenece a los reales, entonces alfa de X más Y es lo mismo que alfa de X más alfa de Y. Entonces, tengo un vector, ahora evidentemente en nuestro espacio, esto es R2. Ya tengo X, dijimos que X, X1, X2. ¿Qué vector Y se podrían tomar? ¿Qué vector te tomarías acá, por ejemplo, Bastián de Figueiredo? Figueiredo. Y 1 y 2. Y 1 y 2, ¿cierto? Porque tiene que ser un vector genérico. ¿Ya? Entonces me voy a tomar esos dos vectores y veamos. ¿Cuánto vale alfa por X más Y? Esto es lo mismo que alfa por X1, X2 más Y1, Y2. Y esto es lo mismo que alfa por X1 más Y1, X2 más Y2. Y esto es lo mismo que alfa más alfa X1 más Y1 menos 1, como alfa más alfa X2 más Y2 menos 1. Así que esto sería alfa más alfa X1 más alfa Y1 menos 1. Alfa más alfa X2 más alfa Y2 menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si lo hago al revés? Si hago alfa X más alfa Y. Esto sería alfa X1, X2 más alfa por Y1, Y2. O sea que esto es alfa X1, perdón, esto sería alfa más alfa X1 menos 1, alfa más alfa X2 menos 1, más alfa más alfa Y1 menos 1, y aquí voy a correrlo hacia la derecha hacia la izquierda para que me alcance, más alfa Y2 menos 1. Y ahora lo sumo, pues la suma es lo usual, así que esto sería 2 alfa más alfa X1 más alfa Y1 menos 2, 2 alfa más alfa X2 más alfa Y2 menos 2. ¿Son iguales? No. No, ¿cierto? No son iguales, porque uno me da esto y el otro me da esto. Entonces, esta no se cumple. Por lo tanto, no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial porque una de las 10 no se cumple. La propiedad 7, por ejemplo, no se cumple. Acá no da lo mismo sumar y luego multiplicar que multiplicar y después sumar. Porque ese menos 1 que estaba ahí en la multiplicación tenía problemas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, acá no se cumple. ¿Sí? No da lo mismo el orden. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, hice esa primero y después hice esta. ¿Sí? Entonces, por un lado, calculé ese, por otro lado, calculé ese. No son iguales, por lo tanto, no es verdad la propiedad 7 en este caso. ¿Sí? Porque yo quería comprobar que esto era verdad, ¿cierto?
Sí o sí quería comprobar que era verdad. Ya. De unos minutos entonces para que copien y continuamos. Ya, veamos otro ejemplo entonces. Voy a hacer el 2 ahora. Acá es más fácil porque dice demuestre que no es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces tengo que comprobar que no lo es. Así que sí o sí sé que una de las 10 no se cumple. Ahora, podría volver a hacer lo mismo de antes, ¿cierto? Y intentar demostrarlas. Pero ahora, son distintas porque en el ejemplo 4 yo no sabía si era o no era. Entonces, si yo me pongo a demostrar que no es y era, voy a perder tiempo porque no voy a poder demostrarlo. Pero acá yo ya sé que no es, así que basta que yo encuentre un ejemplo. Y estos ejemplos se llaman contraejemplos. Basta que ustedes encuentren un contraejemplo donde no se muestre. Entonces, encuentren un par, acá dice, demuestre que B no es un espacio, ¿cierto? Faltó decir, evidentemente, con la suma usual, con la suma y multiplicación por escalar usual. Entonces, busquemos un ejemplo de que no se cumpla. ¿Qué propiedades de las 10 creen ustedes que no se cumple? Porque aquí la suma es la misma de siempre, la multiplicación es la misma de siempre, pero el conjunto es medio raro. El conjunto es este conjunto de acá, ¿cierto? No son todos los números de R2, son todos los números de R2 que están en esa recta. ¿Sí? Son todos los elementos, los pares ordenados que están en esa recta. Esta es una recta. Entonces, ¿cuál de las 10 propiedades creen ustedes que no se va a cumplir? ¿Qué propiedades creen ustedes que no se cumple? La 8 puede ser, pero no. Ya, probemos la 8. Ya, probemos la 8. Prefiero probar la 4. La 4 o la 1. Yo creo que hay muchas que no se cumplen, ¿sí? Pero probar la 8 es muy parecida a la 7. ¿Ya? Y delante hice la 7. Entonces, podría ser la 4. ¿Ya? O la 3. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Entonces, acá dice, demuestre que no es un espacio vectorial. Usaremos un contraejemplo para demostrar esto. Ya, Aileen, dame un par ordenado. No, Profe, pero este no era. estaba en el ejemplo 2. Gracias. Ya. Dame un par ordenado, Aileen, para usar el contraejemplo. Dime cualquier vector. Cualquier vector que esté en este espacio. Necesito que el vector esté en B. Cualquier vector que esté en este espacio B que tengo destacado. Daniel, cualquier vector que esté en este espacio B.
Tomás, Paul, 2,4. Ya, no sé si ese está. ¿Pertenece a B? Ailín, ese, ¿cómo podrías ver que pertenece a B? Miguel, ¿cómo podrías ver que este vector pertenece a B? Para pertenecer a B tiene que pasar esto, tiene que estar en R2. Ya, está en R2. Pero también tiene que pasar que I sea igual a 2x más 1. Entonces, ¿este vector está en B o no está en B? No, ¿cierto? No está en B, porque para estar en B, 4 no es 2 por 2 más 1. Entonces, otro vector. Muy bien, Jorge, ¿cierto? Entonces, el vector B igual a 2,5 si está en B. Perfecto. ¿Ya? Díganme otro vector en B. Este debe ser de B1, B2. 3,7. 3,7. Ya, este también pertenece a B. Y me perdí porque yo quería demostrar la 4. ¿Ya? Entonces la 4 necesito solo uno. ¿Ya? Entonces la propiedad 4. Si X pertenece a B, entonces, si X pertenece a B, entonces existe, ya. Existe menos X que también pertenece a B, tal que X más menos X es igual al 0 vector. Ya. Ok. Ya tengo uno que pertenece a B. ¿Cuál es menos B2? Menos B2 es menos 2, menos 5. ¿Pertenece a B? Mm, No, profe. No, ¿cierto? Este no pertenece a B. Entonces la propiedad 4 no se cumple. Porque el elemento B sí está, pero el inverso no está. Entonces, esto de acá no se cumple. El menos X no pertenece a B. Entonces, encontré un ejemplo donde, ¿sí? Donde B2 pertenece a B, pero menos B2 no pertenece a B. Entonces, no es un espacio vectorial. Ahora sí lo pude hacer con ejemplos, porque ahora basta que yo encuentre, para que no se cumple, basta que yo encuentre un elemento en el cual esto no es válido, entonces si hay uno para el cual no es válido simplemente. ¿Sí? No sé si se entiende esta forma de mostrar con contraejemplo. ¿Sí? Entonces aquí, claro, el elemento 2,5 sí pertenece a B, pero el inverso aditivo existe, pero no pertenece a B. Entonces B no puede ser un espacio vectorial, porque el inverso aditivo no está en el mismo lugar. Ya. Esto es más fácil demostrar que no es un espacio vectorial porque es más corto. Porque para demostrar que sí es un espacio vectorial, tengo que demostrar sí o sí las 10 propiedades. Voy a darle un minuto para que copien y ver los otros ejemplos que tenía. Ok.
Sigamos con el 3 entonces. Dice, demuestra que el conjunto solución dado por es un espacio vectorial. Entonces acá tengo un problema. Un espacio vectorial, primero le voy a escribir con la suma y multiplicación por escalar usual. Ya tengo la suma y tengo la multiplicación, pero aquí necesito el conjunto. Primero necesito saber cuál es el conjunto solución en este caso. ¿Sí? Porque aquí no sé cuál es el conjunto. Necesito primero tener el conjunto para después comprobar que es un espacio vectorial. Entonces lo primero va a ser encontrar el conjunto. ¿Ya? Y para eso voy a escalonar la matriz. 1 menos 1 menos 2 menos 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer fila 2 igual a fila 2 más 2 veces la fila 1. Porque elegí este pivote y con ese pivote quiero hacer 0 que está abajo. Así que queda 1 menos 1, 0, y aquí queda 0 también. No. Y queda menos 2, menos 2, menos 4. ¿Sí? Ok, y después tomo el menos 4 como pivote y quiero hacer 0 el menos 1 que está arriba. Entonces voy a hacer ya. Entonces ahora sí voy a hacer fila 1 igual a 4 veces. Acá voy a dividir la fila 2 por menos 4. Fila 2 dividido en menos 4. Entonces me queda 1 menos 1, 0, 1. Y ahora voy a hacer fila 1 igual a fila 1 más fila 2. Entonces me queda 1, 0, 0, 1. ¿Cuál es el conjunto solución entonces acá? Este es un sistema homogéneo, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto solución? ¿Uno y uno? No, porque lo único que hice ahí fue escalonar. Estoy escalonando, sí, esta matriz. Ahora, tal vez los confunde que no lo escaloné con la ampliada. La ampliada era 0 y 0 y no va a cambiar. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto solución? ¿Cuál es el valor de X y el valor de Y? Es el conjunto solución. X, ¿cuáles son los valores de X y de Y de este sistema? Es un sistema homogéneo. No, no es uno y uno más acá. No representa, tampoco, Aileen. ¿Qué representa esta línea? 0,0, ¿cierto? Representa que X vale 0 y vale 0. Ahora, es un sistema homogéneo, el determinante es distinto de 0, así que tiene solución única y la solución es el 0,0. Entonces, ese es el conjunto solución. Si el conjunto solución tiene solamente un elemento, ¿ustedes creen que este conjunto es un espacio vectorial? Si tengo un elemento en el conjunto y es el elemento 0,0 y ¿puedo probar las 10 propiedades? ¿Podré probar las 10 propiedades? Porque necesito, ahora el conjunto tiene un solo elemento. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí para que lo investiguen. Porque pareciera que sí,
Porque, ok, tomo dos elementos y tienen que estar. Tomo el 0 y el 0 y me da 0. La suma me va a dar 0, así que está. ¿Ya? El inverso aditivo es el 0, 0, y está. ¿Sí? Y así sucesivamente. Así que ahí vean, investiguen si ese conjunto, el conjunto solución es ese. Entonces, este es, ¿será un espacio vectorial? Ese conjunto que tiene un solo elemento y que el elemento es el 0,0, ¿será un espacio vectorial, sí o no? ¿Ya? Y la próxima clase, bueno, y esto igual se lo puede dejar de tarea, la próxima clase voy a responder esta pregunta, pero este se lo voy a dejar de tarea. Este sí es un espacio vectorial, ¿ya? Me da la impresión que sí. Entonces tienen que demostrar las 10 propiedades, ¿ya? Ok, lo dejamos hasta acá entonces hoy día. Lo más importante es que se entienda que un espacio vectorial no solo depende del conjunto, sino que tiene 3 elementos: el conjunto, la suma y la multiplicación por escalar. Si estas 3 cosas, ¿cierto?, cumplen las 10 propiedades, entonces es un espacio vectorial. Si hay alguna de las 10 propiedades que no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. ¿Ya? Y el conjunto puede ser cualquier cosa, pero casi siempre nosotros en este curso de álgebra lineal vamos a tomar que el conjunto sean R2, R3, cosas de ese tipo. ¿Ya? Así que lo dejamos hasta acá. Les confirmo las fechas entonces de la segunda entrega del proyecto y el formato. ¿Sí? Profe, Dime. yo tenía una duda respecto si hiciéramos un video, ¿qué tendríamos que responder? Nada, el video solo tiene que explicar su trabajo. Igual el video, la pauta del video está en Finis. ¿Sí? Vale. Voy a entrar a Finis. Y acá. Las preguntas se responden en vivo, evidentemente. Eso sí. Proyecto. No sé qué es este screenshot. Esos son los grupos. No, tengo la otra pública, ya. Voy a revisar. Pero no, el video es básicamente que ustedes expliquen el proyecto, toda la primera parte, más todo lo que han avanzado desde la primera entrega. ¿Sí? Tiene que haber un avance con respecto a la primera entrega. Y ustedes van a presentar, editan el video, lo graban, lo editan. ¿Sí? Se tienen que ver los 5, evidentemente, por la cámara. Así que tienen que prender cámaras. Y después lo editan y lo mandan. Yo lo veo y después en la reunión solo le hago las preguntas. Si usted expone en vivo, usted tiene que exponer, ¿cierto?, en vivo, y después responder las preguntas en vivo. Las preguntas sí o sí van a ser en vivo. No, Bastián, no es formal, no es necesario. ¿Sí? Si es necesario que tengan la cámara prendida, como toda exposición. Idealmente uno tiene que ver a la persona que expone, ¿cierto? Pero no necesariamente formal. Ya, que estén bien, yo les confirmo la fecha y el formato de la segunda entrega. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.